Hola, muy buenas tardes. Muy bien. Bienvenido. Bien, gracias. Vamos a hablar de alguna cuestión, de algunas reclamaciones, principalmente por empezar esta conversación en esa manifestación que tuvo lugar. Viniste hace unas semanas a charlar sobre ella, adelantárnoslo y bueno, más de 80.000 trabajadores, 340 desde nuestra comunidad, que salisteis a la calle para exigir al Gobierno medidas económicas eficaces y una subida salarial justa. Efectivamente, el día 24 de septiembre teníamos convocada una gran manifestación en Madrid. Por primera vez CESIF convocaba al conjunto de la ciudadanía a protestar por la situación que estamos atravesando como país, en contra de las alzas generalizadas de todos los productos, pero en especial de los productos básicos de la cesta de la compra, el alza generalizada de los carburantes, de la electricidad. Y la verdad que la respuesta fue magnífica. Cerca de 80.000 personas estuvieron allí con nosotros, algo espectacular, y eso demuestra el hartazgo que el conjunto de la ciudadanía tiene ante la situación que estamos atravesando. Hablaban de la primera gran marcha, se supone que va a haber más, se espera un otoño caliente. Visto lo visto y lo que se acaba de aprobar, desde CESIF sí que estamos valorando el seguir con estas movilizaciones. No sabemos qué tipo de movilizaciones, pero no descartamos el seguir teniendo un otoño caliente, porque no estamos para nada de acuerdo con lo que se está negociando. Hablaban sobre todo de esa reclamación en la calle, una subida salarial, una actualización salarial que compense esa inflación, ¿no?, que se espera. ¿Cómo lo veis, ese acuerdo también plurianual del que hacía? A raíz de esa manifestación, lo que CESIF consiguió es que se abriesen las mesas de negociación. Llevábamos 2 años en los que la Administración, el Ministerio de Hacienda, se había negado en rotundo en abrir esas mesas de negociación. A poco de esa manifestación, a la semana siguiente, nos convocó y nos hizo una propuesta que a nosotros, en un principio, nos parecía ridícula. Esa propuesta se movió muy poco desde la primera oferta que nos hizo a la última. Lo que nos parece demencial es que ciertas organizaciones desde el primer momento dieran el parabién a esa propuesta, que supone un incremento fijo de un 6% en los años 2022, 2023 y 2024. Un 1,5% para este año, un 2,5% para el año 2023 y un 2% para el año 2024. Pero si quitamos la parte variable, se queda en un 6%, porque ese 7,5% va incluido, en ese 7,5% va incluido un 1,5%, que es todo variable pendiente de la evolución tanto del PIB como del IPC. Por tanto, ¿insuficiente? Totalmente insuficiente. Recordemos que el IPC actualmente en el año 2022 está cerca del 9%. Con este acuerdo que se va a llegar, nos van a subir a los empleados públicos un 3,5%. Si previsiblemente el IPC está por encima de ese 9%, este año vamos a perder un 5,5% de poder adquisitivo. Si a esto lo sumamos al 5,5% que ya perdimos en el año 2021, va a suponer que en 2 años los empleados públicos de este país hemos perdido un 11% de poder adquisitivo. Una barbaridad para según está la situación, es una barbaridad, nos parece totalmente insuficiente. Exigían también al Gobierno la actualización de esos salarios públicos y hablan de carácter retroactivo. ¿Eso? Sí, lo que se ha aprobado es ese 1% adicional para este año 2022 con carácter retroactivo desde 1 de enero. Nosotros ya en el año 2022 habíamos tenido una subida del 2%, vinculado a otro acuerdo. Ahora, con este acuerdo lo que se hace es subir un 1,5% más este salario, que llegue hasta el 3,5% en el año 2022. Aunque se haya aprobado ahora, se va a tener efectos retroactivos desde el 1 de enero. Pero, insisto, un 3,5% en un año en el que el IPC va a estar por encima del 9%, no es ningún acuerdo beneficioso para los empleados públicos. Es seguir perdiendo poder adquisitivo considerablemente. Por tanto, ¿ahora qué? ¿Cuáles van a ser esos siguientes Pues eso pasos? Es lo que estamos valorando a partir de ahora. Nos tendremos que sentar, tendremos que darle vueltas y ver si seguimos con nuestras reivindicaciones, con las movilizaciones en la calle, para por lo menos el poder paliar esos efectos de esta crisis que estamos atravesando. Y aún más sangrante, si tenemos en cuenta en los últimos 12 años, con esa pérdida de entre el 20 y el 25% que hemos sufrido los empleados públicos. Tenemos que recordar que en el año 2010, ya con el gobierno de Zapatero, se nos bajó el salario una media de un 7,5%, y eso sumado a la inflación, casi ese año perdimos otro 9%. Lo que venimos acumulando es una pérdida tremenda de
nuestros poderes adquisitivos. Al margen de esa reclamación salarial, ¿hay otros requerimientos? Sí que había otros requerimientos que afectaban sobre todo a la Administración General del Estado, pero se le exigía al Gobierno algo que ya estaba aprobado en acuerdos anteriores. Por ejemplo, la implantación de las 35 horas viene de un acuerdo del 2018 que, si no está ya vigente en la Administración Central, es porque el Gobierno se ha negado a desarrollarlo. El decreto de teletrabajo es igual, es un acuerdo que viene ya establecido desde el año 2021, y si hoy en día no lo están disfrutando los trabajadores de la Administración Central es porque el Gobierno se niega a desarrollar esos acuerdos que ya tenemos establecidos. Es decir, este acuerdo del 2022 no ha supuesto cosas nuevas en ese sentido, sino que proponen que se desarrolle las que ya se tenían que haber desarrollado mucho antes. En relación con el teletrabajo, ¿podría explicarlo un poco más en qué consiste? No puedo explicarlo porque no sabemos en qué va a consistir en la Administración General del Estado. Podemos explicar un poco cómo se está llevando aquí en La Rioja, que ya sí que está implantado. Para nuestro gusto es algo que no potencia el que los empleados públicos puedan trabajar desde casa. El teletrabajo no es algo objetivo, se concede subjetivamente atendiendo a unos criterios que seguramente no sean los de más necesidad para los empleados públicos, sino por criterios que no tienen que ver, pues, si tienes necesidades de cuidado de niños, si tienes necesidades de cuidados de ancianos, que dependen un poco al criterio, pues, del jefe de turno, que lo autorice o que no lo autorice. Y bueno, pues ya veremos a ver cómo se desarrolla también en la Administración del Estado. Bueno, por tanto hay mucho trabajo encima de la mesa. Pues sí, no va a ser un otoño que nos podamos aburrir, vamos a estar entretenidos, vamos a ver qué es lo que desarrollamos y lo que pensamos y que seguimos con nuestras propuestas. Fíjese, para tener en cuenta que si sumamos el montante del conjunto del acuerdo, que incluye los años 2022, 2023 y 2024, y lo trasladamos todo al 2022, ni siquiera sumando todo el acuerdo paliaría la pérdida de poder adquisitivo que vamos a sufrir este año. En un año. Y hablan de que van a estudiar unas movilizaciones que podrían darse en los próximos meses. Sí, ya veremos a ver en qué consisten, y a lo largo de estos meses, pues evidentemente las empezaríamos a desarrollar.